Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Es un gusto para mí hacer la presentación de la sesión de hoy del Seminario Permanente en Ambientes Urbanos y Periurbanos, cuya ponente es la maestra Luz Orquídea Castro Sánchez, que nos va a presentar su trabajo de investigación que presentó, digamos, en el marco de estudios de la maestría en manejo integrado del paisaje, en donde obtuvo la calificación de aprobada con mención honorífica. El título de la tesis es Transformaciones de la multifuncionalidad territorial y agraria en dos ejidos localizados en la conurbación Morelia-Tarímbaro, y se inserta también en el desarrollo de los proyectos PAPIT, uno sobre la segregación en el periurbano de las ciudades medias mexicanas, los casos de Morelia, Oaxaca, y el otro en un proyecto titulado Nuevas Geografías de la Urbanización en México, Transformaciones Territoriales y Medios de Vida en Sectores Vulnerables en las Periferias de Ciudades Medias. Sin más, le doy la palabra a Luz Orquídea y al final de la exposición habremos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Luz. Muchas gracias, doctor. Pues bienvenidos a todos los presentes y pues doy inicio a esta presentación, resultado pues de la maestría. Y bueno, una introducción a este trabajo pues es que, como sabemos, nos hemos dado cuenta pues en las últimas décadas, ya sea desde la segunda mitad del siglo pasado, la urbanización han tenido sus consecuencias en el territorio en todo el planeta, tanto en lo ámbito urbano como en el rural. Tan así que lo que antes entendíamos como campo y ciudad está cada vez teniendo más cambios y ambigüedades en cuanto al uso de estos conceptos. Por ejemplo, empiezan a surgir espacios nuevos o con dinámicas nuevas, mejor dicho, como lo que es el espacio periurbano alrededor de las ciudades, o dinámicas completamente o más parecidas a lo que sucede en una ciudad, pero en medio del campo. Además, la población tiende a concentrarse en ciudades, principalmente en ciudades medias. Entonces, pues todo esto es lo que va generando el contexto para que a nivel nacional, pues no, tampoco se escapa a esta dinámica global. Y bueno, en México, pues estas dinámicas se concentran principalmente, bueno, en todo el país, pero principalmente en el centro, ya que no solo tenemos a la capital, sino que una gran conglomeración de ciudades, grandes y pequeñas. Además se encuentra la mayor superficie de territorio que es ecosistemas muy importantes, así como reservas para actividades agropecuarias. Sin embargo, también estamos enfrentando pues ya por décadas, si no es que desde el siglo pasado, una tradición en la crisis del campo, lo cual se conjuga con nuestra actual dinámica urbana, lo que a consecuencia se genera una cada vez más avance de las ciudades que no crecen de manera ordenada, sino todo lo contrario sobre territorio rural. Y bueno, este territorio rural está principalmente ocupado por ejidos y comunidades, sobre todo ejidos. Y bueno, esto además es provocado o promovido por los cambios en las legislaciones, principalmente en la de 92, en el artículo 27, tanto en el manejo de la propiedad de la tierra, pero también en cuanto al manejo del agua, cambian las reglas. Entonces, también por otro lado, han estado cambiando poco a poco las funciones en el campo en nuestro país. Si bien antes no era reconocido, no era bien visto que en vez de funciones de agricultura, ganadería o aprovechamiento forestal, se generaron otro tipo de actividades, con estas reformas pues fue aceptado y hasta también promovido también. Entonces, mientras más se genera estos cambios por la ciudad, pues también cambian las funciones del campo. Entonces,
En este trabajo el problema que vamos a abordar está compuesto de 4 partes y se va a centrar principalmente en el territorio periurbano, es decir, que está justo alrededor de las ciudades. El territorio puede considerarse más dinámico por los cambios que ocurren en él. Entonces, ¿qué provoca las transformaciones del territorio alrededor de estas conglomeraciones urbanas? A su vez que transforman las funciones de este territorio, que a su vez van a traer consecuencias en cómo son las actividades agropecuarias, muy importantes en estos, pueden llegar a ser muy importantes en estos espacios, que también tendrán sus propias modificaciones en sus funciones. Todo esto no se genera de manera lineal, sino que unas se afectan a otras. De esta forma, los objetivos que se desprenden son, de manera general, analizar los cambios de la multifuncionalidad territorial y agraria en ejidos localizados en la conurbación Morelia-Tarímbaro, por localizarse justamente estos municipios en el centro del país y en una zona importante productiva. Y pues el primer objetivo pues es primero entender y describir los cambios del territorio ejidal de Tarímbaro, justo por los procesos de urbanización de Morelia. Luego, a partir de ello, poder determinar y explicar cómo son las transformaciones de las funciones de este territorio, principalmente en los ejidos periurbanos. Esto a partir de una perspectiva de paisaje cultural, en este caso el paisaje rural periurbano. Posteriormente se van a explicar y identificar los cambios que ocurren en las actividades agropecuarias justo por estos procesos, para después entender y determinar las transformaciones de las funciones agrarias en estos ejidos. Y bueno, dentro de nuestro marco teórico tenemos primeramente las perspectivas teóricas que guían esta investigación. Son varias, son en general 6. Primeramente, son de la que parte la teoría de la multifuncionalidad, parte tanto de la nueva ruralidad que surge en Latinoamérica, como en la multifuncionalidad agraria del medio rural, ambas surgidas en los 90s, justo porque en ambos continentes, mejor dicho, regiones, se empiezan a observar los cambios que al principio les comentaba, sin embargo, con sus peculiaridades regionales. Por otro lado, vamos a tener lo que es el desarrollo territorial. A partir de esta se entiende lo que es el territorio. En este sentido, vamos a entenderlo, además de que es un espacio geográfico, socialmente construido y históricamente determinado, vamos a entenderlo como un espacio multidimensional, multiescalar, multisectorial y multifuncional. Más adelante entenderemos por qué. Luego, desde la periurbanización, de lo que se entiende por periurbanización, pues se entiende lo que es los procesos de urbanización difusa, es decir, cómo crecen las ciudades ya no de manera compacta, sino dispersa sobre el espacio, y cómo estos procesos generan, hay distintos procesos que se desprenden, entre ellos la periurbanización, que generan lo que son las zonas periurbanas, y pues también que van a tener funciones muy propias de estos lugares, mezcla entre funciones urbanas con rurales, y unas muy particulares de los espacios periurbanos, como zonas de desechos o la obtención de material de construcción. Serían funciones muy puntuales. Además, vamos a entender cómo se adaptan los campesinos a estas nuevas dinámicas en estos territorios. Y como perspectiva para entender el territorio, pues está el paisaje rural, ya lo había mencionado, y agrario, para entenderlo desde los factores condicionantes del paisaje, tanto naturales como humanos, y los elementos que constituyen el paisaje ya de manera más visual. También se entenderá desde la agricultura periurbana, entendiéndola como, sobre todo desde los gradientes que tiene de los sistemas agropecuarios, dependiendo de su adaptación a la ciudad. Mientras más adaptados a la ciudad, más urbanos, y sobre todo si se encuentran dentro de una zona urbana, son considerados urbanos, pero si están alrededor de la ciudad o algún centro urbano, son más considerados periurbanos. La cuestión aquí es que tanto interactúan con estos centros urbanos.
Y bueno, esto serían lo que se basa este trabajo. Entre las definiciones de multifuncionalidad, principalmente multifuncionalidad territorial se entenderá como pues todos aquellos productos, servicios y externalidades creados tanto por las actividades que ocurren en el espacio como por aquellos servicios ecosistémicos que proveen pues el medio natural, ¿no? En un territorio determinado. En este caso, lo que nos interesa es el territorio periurbano, en el cual se divide en funciones residenciales, industriales, de abastecimiento, funciones sociales y paisajístico-ecológicas. De manera muy similar ocurre con las funciones agrarias, es decir, de las actividades agropecuarias, solo que esto es muy acertado únicamente a la actividad agropecuaria. Ambas dependerán también, este trabajo se centra en una perspectiva descriptiva, es decir, se entiende que tanto el territorio como las actividades tienen una característica de multifuncionalidad por sí misma, más allá de que sea una cualidad que se desea alcanzar, que sería una perspectiva normativa, también ya más aquí en nuestro continente o nuestra región no es muy, todavía no es tomada en cuenta, y además se está trabajando mucho como esta perspectiva más bien en Europa. Entonces, estas son las cuestiones que van a guiar nuestra investigación. Y bueno, todo esto se va a entender en nuestro contexto y se van a entrelazar todos estos conceptos de esta manera. Ya que nuestras actividades están relacionadas con los usos de suelo que se ven en el paisaje, que están relacionados a su vez con los espacios. A ver, déjenles marco. Las actividades se relacionan en el paisaje, se manifiestan mediante los usos de suelo y la cobertura vegetal presente. Estos a su vez van a generar espacios o infraestructura. Según la teoría del paisaje rural, esto se puede dividir en poblamiento, la red viaria, la infraestructura hidráulica, el espacio agrario y el espacio no agrario, es decir, este último donde se encuentran todas aquellas actividades que no son relativas a las actividades agropecuarias. Cada uno de estos puede tener funciones, las funciones que anteriormente les comenté. Entonces, de esta manera se van relacionando estos elementos y es la forma en que la diversidad funcional puede ir transformando el paisaje y convertirse en el propio paisaje. A su vez, esto se va a entrelazar con cómo se estructura un ejido, tierras de uso común, tierras de asentamiento humano y tierras parceladas. Okay. Bueno, nuestra zona de estudio está, como lo mencioné, en Tarímbaro. Tarímbaro está al norte de Morelia. Y las características biofísicas de este municipio son muy particulares. Además de que se localiza en el eje volcánico transversal que propicia estas formaciones de relieve, hacia el norte más tiende hacia una sierra, es más accidentado. Hacia el centro sur encontramos un valle muy fértil y hacia el sur, el extremo sur, encontramos un lomerío, la cual tanto la sierra como el lomerío le dará características de fertilidad al valle por todos los sedimentos que se han arrastrado a lo largo de los siglos. A su vez, hay tipo de suelo muy particular. Hay vertisoles, en general son los dominantes según mapa 250.000, leptosoles hacia el sur en los lomerios, entre otros suelos como los gleisoles más tendientes de zonas inundables. Y bueno,
Además, esto nos produce que existan ciertas actividades. En el centro, en el valle, se generan las actividades agrícolas de riego, divididas al este en granos y forraje, y al oeste, hortalizas y flores. Al norte están las actividades extensivas de agricultura y ganadería, y al sur también, sin embargo, ya se empiezan a combinar otros usos como los residenciales, tanto por los pueblos que llegaron primero como los fraccionamientos que empezaron a surgir alrededor de los 90. Luego está esta característica muy particular de Tarímbaro, poco más del 50% de su territorio está localizado en tierra ejidal. Aquí lo pueden ver en color carnita. Y en achurado pueden ver los que son los asentamientos humanos, tanto de Morelia como de Tarímbaro. Si ven, hay algunas zonas en las que se traslapan unas con otras, como los asentamientos empiezan a crecer sobre los ejidos, principalmente en esta zona que es el área conurbada. Este es en nuestro contexto biofísico y humano de Tarímbaro. Por otro lado, en una investigación previa al tarímbaro se había dividido en 4 zonas productivas, agropecuarias, 5 zonas, perdón. En la del norte es la zona más del relieve más accidentado, donde están las actividades más extensivas y no tiene tanto relación con la ciudad. Pero estas 4, sobre todo lo que es la zona del valle, va a tener, las 2 zonas del valle, el valle este y valle oeste, van a tener una relación muy estrecha con la ciudad, principalmente lo que es la valle del oeste. Tanto las 2 zonas del sur aunque son actividades más extensivas, tanto agricultura como ganadería, ya queda reminiscencias de estas actividades debido a la invasión de la expansión urbana. Asimismo, nuestros casos de estudio son 2. El colegio, este verde de aquí, y Miguel Hidalgo, que es es el gajo más grande, o el polígono ejidal más grande del ejido de Cuto de Porvenir, dividido en 3 gajos, en el cual nos vamos a centrar solamente en este por su localización en estas zonas agropecuarias. De esta manera estamos representando las 4 zonas agropecuarias de Tarímbaro. Estos ejidos surgen en los 30 y pues han tenido una pérdida de su extensión en ambos casos. Pueden verlo aquí. Igualmente una disminución en la cantidad de ejidatarios. Y bueno, metodológicamente nuestro trabajo se organiza de la siguiente manera. Debido a que esto se intenta abordar desde la perspectiva de territorio y manejar una perspectiva o entender la multiescalaridad del mismo, es necesaria, de forma que para entender los procesos de manera general y sentar un contexto, se aborda en la escala regional municipal, entendiendo los cambios tanto en el territorio de Morelia como de Tarímbaro, así como en el valle que los sostiene, para luego entender cómo han sido las transformaciones a manera general de a esta escala. Luego, en esta zona del diagrama, tenemos la identificación, cómo fueron los cambios en las actividades agropecuarias a esta escala y, por su consecuente, cómo han sido las funciones de estas actividades. Una vez establecido el contexto, se aportó o ya se aterrizó en lo que son los casos de estudio, también divididos, estructurados de la misma manera. En la primera, en lo que es identificación de los cambios territoriales de ambos ejidos, tanto desde sus factores condicionantes como de las transformaciones de sus funciones. Ok.
Y entonces, una vez entendido esto, se comparan, se pasa a la siguiente parte del problema, que es entender ahora sí las actividades agropecuarias y sus características, para la cual se hace una evaluación de su adaptación a la ciudad mediante un índice de urbanización. Son alrededor de 18 variables divididas en 3 dimensiones: las biofísicas, las económico-productivas y las político-organizacionales, las cuales se van a clasificar dependiendo si son urbanas, rurales o periurbanas. Luego, una vez entendido cómo son las características de los sistemas agropecuarios y cómo han evolucionado, se entenderá cómo, a partir de ello, cómo han cambiado las funciones de estas actividades. Una de las herramientas más importantes para obtener los resultados fueron tanto mapeos participativos para el tema del territorio, grupos focales con ejidatarios, mujeres y niños, principalmente ejidatarios, y en el caso de entender las actividades agropecuarias únicamente con los ejidatarios. Principalmente eran ejidatarios varones, habían pocas mujeres y la mayoría eran gente de la tercera edad. Bueno, en cuanto para resultados, los antecedentes históricos de nivel municipal son los siguientes. Tarímbaro se ha caracterizado desde antes de que Morelia se llamara Morelia, cuando era la ciudad de Valladolid, tenía la función de proveedor de alimentos para la ciudad. Entonces, podríamos decir que Tarímbaro ha sido un municipio periurbano desde ya hace siglos, ¿no? Sin embargo, esta función de proveedor de alimentos se ha ido alterando principalmente a finales de la década del siglo pasado. Esto empezó principalmente cuando Morelia creció tanto que ya no era posible, sus aguas habían sido contaminadas a tal grado que estas ya no eran tratadas de manera natural y eran arrojadas pues a sus alrededores, lo cual afectó el distrito de riego 020 que provee a la zona este de Tarímbaro y otras zonas del Valle Morelia Queréndaro, que se extiende más hacia el este de Tarímbaro. Luego esto provocó conflictos por contaminación del agua y sin embargo la gente seguía regando sus tierras con estas aguas con algunas precauciones, pero se seguían sembrando hortalizas. Luego vino la reforma del artículo 27, que coincidió también con la nueva ley de aguas, que ya prohibía el uso de aguas residuales en productos de consumo directo. Tuvo que llegar casi hasta finales de los años 90, pero antes, en los años 90 comienza el proceso de conurbación con Morelia. Y que se extiende, bueno, esto va creciendo la ciudad de Morelia sobre el territorio de Tarímbaro, que luego pues se va a ir aumentando esta tendencia para la siguiente década, en donde ocurre una inmigración masiva, sí, principalmente en el año 2000 al 2006. Coincide con ciertos periodos gubernamentales. Luego viene hubieron 3 intentos de establecer planes de desarrollo o alguna herramienta de ordenamiento territorial, pero esto tiene éxito hasta el 2012. Mientras tanto, ya había ocurrido pues la multiplicación de asentamientos urbanos, tanto regulares como irregulares. Y pues esto es como el contexto histórico de nuestro municipio. Esto trajo como consecuencia la transformación del territorio, principalmente esto se puede ver en la población económicamente activa, el sector primario
trajo una caída brutal al 5%, del 33% al 5% del 2000 al 2010, mientras que el sector terciario pasa del 39% al 75% en estos. Y esto debido, pues como pueden ver, en un aumento en la población del 3.000 a casi 4.000 habitantes a 23.000 habitantes, ¿no?, que se dedican a estas actividades. Como pueden ver, hay una relación entre la inmigración masiva en la década del 2000, del inicio de los 2000. Esto trajo como consecuencia pues, retos y oportunidades para las familias dedicadas a las actividades agropecuarias, principalmente en el área suburbana, conurbada, perdón. Entonces tuvieron que implementar estrategias de adaptación como la diversificación, la intensificación de su producción, la protección de sus activos como la tierra o el agua, la gestión de recursos, ya sea mediante la participación en programas de gobierno, entre otras, o definitivamente desprenderse de sus activos como sus tierras, que es principalmente ocurrido, como se ve en esta gráfica, en las tierras de temporal, entre los 70 y 2007, son las tierras más afectadas. Sin embargo, también ha traído consecuencias en la actividad ganadera. Bueno, los casos de estudio son los siguientes. Tienen características muy similares en los factores físicos, sin embargo, una de las más diferencias son las fuentes de agua. En Colonia Miguel Hidalgo se abastecen principalmente de drenes y canales, y en el colegio principalmente de pozos, tanto para la población como para el riego. En Miguel Hidalgo únicamente la población se abastece de pozo de agua potable. Y bueno, su relieve y el tipo de tierras es muy similar en ambos casos. El clima es ligeramente más húmedo en el colegio. Por su parte, entre los factores humanos, la variación demográfica es uno de los factores que más tienen una afectación en su paisaje, ya que ambos coinciden con muchos fraccionamientos a sus alrededores que han ido creciendo principalmente después de los 90. Por otro lado, la organización política es muy diferente en ambos, ya que mientras en el colegio son muy organizados desde sus inicios, Colonia Miguel Hidalgo se caracterizan por ser desordenados a la hora de ponerse de acuerdo. Ambos, en cuestión tecnológica, tienden a intensificar su producción. Y bueno, entre los factores de cambio, factores urbanos de cambio que afectan tanto los factores biofísicos como humanos, que ya les mencioné, son el aumento de la población urbana, el incremento de las aguas residuales, que también después vino con el aumento de la demanda de agua por cada vez más edificación de asentamientos urbanos, que a su vez, pero esto también fue trayendo pues cambios en la red vial o edificación de nueva infraestructura urbana, como centros comerciales cercanos a los ejidos, principalmente de Colonia Miguel Hidalgo. Luego trajo pues mejoras en el transporte, principalmente en el que se localiza cerca de la carretera Sinapecuaro, es decir, Miguel Hidalgo. Por otro lado, los pueblos tuvieron sus propias dinámicas de crecimiento poblacional, generando problemas y principalmente para extenderse sobre sus tierras. Y bueno, otro elemento que trae consecuencias principalmente por dónde van a vender sus productos es la mayor relevancia de los supermercados en la región. De esta forma tenemos los siguientes resultados. Tuvimos dos mapas para Miguel Hidalgo que se dividen en tres periodos, alrededor de los 70, los 90 y 2017. Los dos primeros son muy generales. Este estudio se centraba principalmente entre los 90 y 2017, sin embargo, la información recabada permitió reconstruir lo que pasó en los 70 cuando vino la contaminación de las tierras por las aguas residuales.
Aquí pueden ver que este mapa está dividido tanto en el destino de la Tierra en gris, las áreas de asentamiento urbano, aquí en el centro, en verde, las áreas parceladas, las que son de riego, o localizadas en el valle, y las claritas, las que están localizadas en el sur o en los lomeríos. Las áreas de uso común son en anaranjado. Por su parte, los elementos del paisaje, en el espacio agrario tenemos usos de suelo como ganadería y espacio cultivado, es decir, agricultura. Luego, en el poblamiento tenemos al pueblito y espacios donde hay especulación urbana en color rojo, en achurado rojo. Luego, también en lo que es la red viaria, tenemos las distintas variantes de esto, desde carreteras hasta veredas, y espacios no agrarios que solo encontramos el uso de extracción de grava. Y bueno, esto se ve de la siguiente manera. Bueno, los principales cambios que tuvieron fue la transformación del área de uso común, que de 1970 a 1990 pasa de ser un área de agostadero a una zona parcelada donde se mezclan tanto área de agricultura temporal como de riego. Esto porque antes era una zona inundable, como luego algo que no mencioné es que también, bueno, sí, aparte de que cada vez hay más demanda de agua, ha estado trayendo pues disminución en los niveles del manto freático. Luego, aquí, por eso es que hubo un cambio en la zona parcelar. Luego aquí podemos ver tanto la ganadería hacia el sur, un cambio hacia, pueden ver la menor concentración del achurado, ya que cada vez empieza a haber menos ganado en esta área del sur, se mezcla tanto agricultura como ganadería. Esto porque la gente tiene cada vez menos confianza de tener sus vacas, además de que hay un cambio tecnológico de vacas criollas a vacas de raza que ya no pueden andar en el cerro. Aquí hacia los alrededores tenemos los accionamientos, algunos, que vienen a pasear por estas zonas o a quemar tierras. Algunos creen que es para, pues, no sé, invadir el espacio. Y bueno, ese es uno de los cambios más evidentes para 1990. Existe también una zona de extracción de grava, pero es más bien para caminos del mismo ejido. Pero en el 2000, del 90 al 2017 está el mayor cambio. Si pueden ver en la zona parcelada del sur, ya prácticamente quedan reminiscencias de agricultura en verde. Ya el ganado ya no se localiza aquí, pasa al pueblo. Aquí en esta zona hay una mezcla de usos. Puede ser tanto especulación, mezclado con agricultura, mezclado con extracción de grava para construcción de carreteras. Y de modo que se ve el dinamismo, y esto causado por lo que me mencionan los ejidatarios, una falta de organización, y ya que cada quien vende sus tierras sin ninguna legalidad. Y bueno, entre las funciones que podemos ver, las zonas parceladas están asociadas hacia función de abastecimiento de alimentos. Aquí las redes, los drenes y canales, pues también de abastecimiento de agua. Los pozos, pues para el abastecimiento del pueblo, pero también para el abastecimiento de los fraccionamientos cercanos. El pueblo a su vez provee de servicios tanto para la gente del pueblo como también para la gente de los fraccionamientos que no tienen cercanía a servicios de educación como primarias, más en la ciudad. Entonces es otra función de abastecimiento del ejido. Por otro lado, también hay funciones paisajísticas que ya la gente valora más la zona parcelada de riego por sus cualidades visuales o estéticas. De modo que aquí es donde más vienen a pasear. Si bien antes venían a pasear también al cerro, actualmente ya por cuestiones de inseguridad ya no vienen tanto a aprovechar estas zonas, principalmente en estas,
que están cerca del pueblo y en a las afueras. Algo parecido va a ocurrir en el colegio. Nada más nos quedamos en el 90 al 2017, porque fueron los cambios en donde encontraron los cambios más evidentes relacionados con la conurbación con Morelia. Y bueno, si pueden observar hacia el sur, tenemos un gran cambio. La zona parcelada del sur al 2017 pasa a ser dominio pleno. Esta área es prácticamente en los 90 era muy productiva. La zona parcelada del sur era agricultura de temporal, pero era tierra fértil. Sin embargo, con los años se fue erosionando y ya no hay. Quedó poca tierra. Además, era difícil meter después los tractores porque esta zona era, pues aquí hay había una vialidad que permitía acceder, ya que esta es como una zona relativamente plana, aunque se encuentra en un lomerío. Esta es una falla y aquí empieza a haber pues una ligera planicie. Sin embargo, esto ya no es posible. Lo único que queda aquí en la zona parcelada son algunas parcelas únicamente con la función de proteger sus tierras para evitar que invadan antes de que pues puedan vender realmente. Si ven aquí esto que está con un texturado, es una mina que va creciendo hasta el 2017. Esta mina pasó de ser solamente para las vialidades del ejido a proveer de tierra para las carreteras. Hay un ligero cambio de la función. Y luego, esta zona de área común, pues y esta verde parcelada es una zona forestada. Aquí la gente viene a recolectar, sobre todo en los 90 y anteriormente venía tanto cazar y recolectar plantas y animales. Esto se ha ido perdiendo con los años. Sin embargo, pues tiene la zona parcelada, la forestal, tiene funciones muy importantes de retención de suelo, ya que aquí hay mucha grava. Sin embargo, pues el pueblo también está creciendo y esta zona es valle, es la agricultura de donde se mantienen económicamente. Entonces, sobre que aunque es plano, no quieren crecer, es muy importante para ellos porque es el sustento y el centro de la organización social del pueblo. Pero pueden crecer para acá. Sin embargo, esta es tierra un sustrato bastante inestable. Entonces, aquí tienen un problema ellos, ¿no? También podemos encontrar otras funciones como simbólicas, sobre todo en esta zona. Encontramos que la gente venía, ya que es un mirador, se puede ver tanto hacia el norte la agricultura o las parcelas y hacia el sur la ciudad. Y pues aquí se habían encontrado piedras con pictograbados, muy posiblemente desde épocas prehispánicas. Luego se encontró otras, ahí mismo, dibujos de signos del zodiaco, y más actualmente pues los ejidatarios usaban esto como para sus peregrinaciones. Pero esto pues se está perdiendo por la desconfianza de venir a una zona cada vez más abandonada. Sin embargo, la función no solo de ceremonial, sino también recreativa, se está perdiendo para el ejido, para la gente del ejido, pero para la gente que vive en los alrededores está adquiriendo mayor importancia porque, por ejemplo, se observaron personas paseando a sus perros en estas áreas. Entonces, la función recreativa sigue presente, solo que ahora la usan otras personas. Estos solo son algunos ejemplos que puedo mostrarles. Y bueno, como esto de diagramas no lo voy a explicar, sino más bien quiero que observen que todo lo que comenté que se puede observar en el territorio y en el paisaje son las relaciones que se pueden observar sobre él, tanto de los factores biofísicos como los factores humanos que ocurren en el territorio de ambos ejidos. Aquí están en rojo para el colegio y en azul para Miguel Hidalgo, y ambos colores pues son los que ocurren en ambos ejidos. Y cómo interactúan tanto de manera positiva como negativa en las funciones de su territorio. Y bueno, esto va a tener a su vez consecuencias en las actividades agropecuarias. Ya no me alcanza el tiempo de explicarles
detalladamente. Sin embargo, quiero que observen esta gráfica. En la agricultura, la actividad agrícola en el colegio, que sería esta parte, aquí está la colonia Miguel Hidalgo, perdón, este es el colegio, está la colonia Miguel Hidalgo. La agricultura de riego localizada en el valle, en ambos casos, tiende a aumentar hacia una periurbanización, es decir, aumentar su adaptación a la ciudad o su interacción con esta. Sobre todo en el colegio, que cada vez centran toda su producción al abastecimiento de frutas, verduras, bueno, principalmente hortalizas, perdón, y flores para la época de Noche de Muertos. Y en el Colegio Miguel Hidalgo se ha aumentado su periurbanización o su adaptación a la ciudad, pero también ha diversificado su mercado a otros municipios. Luego, en el Colonia Miguel Hidalgo encontramos también agricultura temporal del valle, que aunque se puede clasificar como rural, también tiene una tendencia a lo periurbano debido a que algunos de sus productos tienden a venderse en la ciudad o en los alrededores. En el colegio no se encontró este tipo de agricultura en el valle. Luego la agricultura temporal en el cerro, es decir, hacia el sur. En ambos casos las dos se mantienen rurales, sin embargo, en el colegio ocurre algo interesante. Debido al abandono del campo en esta zona, antes sí se vendía lo que se producía a Morelia. Actualmente ya prácticamente es de autoconsumo y más de supervivencia o de protección de la tierra. Y luego en la ganadería, en gris, en Colonia Miguel Hidalgo es una actividad central. Lo que se produce, la agricultura va mucho dirigido hacia la alimentación de los animales. Y esta a su vez, los productos principalmente es de carne de bovino, y su leche va dirigido hacia la ciudad. La ganadería en el colegio es más bien de autoconsumo y esta pues únicamente se alimenta pues de los desperdicios domésticos o algo que puedan comprar cerca. Son ganado menor. Y bueno, esto ya es como el detalle de lo que les acabo de mencionar. Como podrán ver, una de las funciones que más cambian es que, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, hay una diversificación de mercados después de que se contaminó sus fuentes de agua, dejan de producir hortalizas, se especializan en forraje y granos para la producción de tortilla o la alimentación de ganado, pero diversifican sus mercados. Mientras que el colegio también vuelve más intensiva su producción, cambian de semillas criollas a mejoradas. En ambos casos hay una pérdida de semillas o la producción o el uso de semillas criollas, lo cual implica una pérdida de pues, conocimientos tradicionales en ambos casos. Una de las funciones más importantes que podríamos tener en el periurbano es conservar el patrimonio biocultural en estos sitios, tanto de la semilla como el conocimiento alrededor de las semillas tradicionales. Sin embargo, pues esto se está perdiendo porque se localiza más en las zonas de temporal. También fungen ambos una función social muy importante de eje de la economía y de la organización social de ambos ejidos. Y bueno, esto es lo mismo que les explicaba con el mapa. Es más bien que puedan ver las relaciones tanto de su medio, condiciones biofísicas como humanas, con el tipo de funciones que éstas proveen hacia al territorio. Y bueno, ya no alcanzo a comentarles conclusiones. En general, pues es de explicar que la perspectiva de territorio y paisaje nos ayuda a entender mejor estas funciones, cómo se distribuyen y se relacionan con las condiciones que en él existen, y que estas a su vez pues van a traer consecuencias sobre cómo se desarrollan las actividades agrícolas y pecuarias, que todavía siguen siendo importantes en nuestros espacios, importantes tanto para las familias campesinas de esto como para el abastecimiento de alimentos de la ciudad. Y bueno, esto sería
todo. Muchas gracias.